¿Qué tal, amigo de Contracara? ¿Cómo están, Francesco? ¿Qué tal estás, Norbert? Semana movidita, ¿no? Bastante. Internacional. Sí, sobre todo con Estados Unidos por el tema de los aranceles que el presidente Trump decidió establecer hacia diferentes estados. Aranceles recíprocos, que, bueno, no son tan Anunciados, recíprocos, como decir, son bastante impuestos, ¿no? Bueno, el Perú es uno de los países que tiene, en todo caso, el porcentaje más bajo, es 10%. Si lo vamos a comparar con otros países de la región, como el caso de Venezuela, no hay como 17%, Nicaragua 18%. Y bueno, lo de China ya es un asunto de excepción, ya claramente es una pelea comercial. Bueno, de eso hablaremos dentro de unos minutos, efectivamente. 104% en total, Amenazados todavía. amenazados, sí, hostilizados, eh, pero también se abren otras vertientes, ¿no? Países que tienen voluntad de poder negociar de manera directa con Estados Unidos. Sí, El caso de la Unión Soviética, perdón, el caso de la Unión Europea. Unión Europea. La Unión Europea, me estoy confundiendo, y estoy cambiando de década ya. Sí, pues. De la Unión Europea, y hay países asiáticos, ¿no? Que también están bastante golpeados son porcentajes bastante altos. Pero para esto, Francesco, vamos a conversar con un amigo de la casa, Correcto. o especialista, economista, Eduardo Recoba, quien además trabaja en Forex, Latinoamérica y España, y así que con él vamos a abordar esta temática. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, Checo, gracias. Muy bien. Muy bien. Mira, el estilo de Donald Trump, ya sabemos, es un estilo bastante confrontacional, quizás es un estilo que tensa las relaciones, pero ya llevándolo al plano económico, en un contexto donde supuestamente lo comercial tiene que al menos suprimir cualquier tipo de aranceles para tener una economía dinámica, no se cumple a partir de su discurso. Pareciera que estamos regresando pues, a épocas donde se creía que los aranceles solucionaban la vida económica de un país al protegerse. Ahora es todo lo contrario. Sí. ¿Cuál crees tú que es el fondo de este tipo de política económica que está tratando de instalar en el mundo y que además lo coloca en una situación de mucho riesgo, ¿no? Hablo por la inflación y también por una recesión o una posible recesión internacional. Esa es una pregunta inteligente e interesante porque es una reflexión que en consenso muchos economistas estamos diseñando en las últimas 2 semanas. La conclusión es que hay sí una suerte de hoja de ruta un poco distorsionada, perturbadora, que mezcla un componente económico con muy baja cuota económica, técnica, ¿no? Sobre todo técnica, ¿no? Como se viene enseñando esto, que es, como decíamos vulgarmente, a las patadas, hay una cuota geopolítica también muy maltrecha, porque no se aplican aranceles que son aplicados a socios históricos, Estados Unidos, más altos que a países o economías históricamente amigas. Me explico, ¿no? Tienes un Irán con un arancel más bajo que Suiza. Exacto. Geopolíticamente también hay un trasfondo ahí muy maltrecho. También diría que hay una etapa al inicio, entre enero y febrero, que hubo cierto mercantilismo, hubo muchos grupos de presión en el Congreso, un Congreso dominado por republicanos, donde sí abogaban por cierto proteccionismo, porque parece que recordaban a la década de los 30 del siglo pasado, ¿no? Y que en esos tiempos Venezuela. Qué cosa curiosa, porque los 30, para muchos, fue un error el tipo de política proteccionista. Realmente que se recuperó la economía, pero no fue por el proteccionismo, fue por el miedo. Exacto. Entonces, pero estamos hablando de republicanos, que probablemente no tengan la costumbre de ver muchos. Y por otro lado, el mercantilismo ya está dejando de lado y hay más una realpolitik, ¿no? Por parte de la gente vinculada al republicanismo. Entonces es una sopa, una mezcla un poco perturbadora, un poco rara, un poco extraña, donde tienes economía, geopolítica, historia, mercantilismo, también tienes una personalidad, una potencia cognitiva por parte de Trump y compañía muy baja, ¿no? Entonces, hay toda ese jugo medio extraño que no, al final no nos explica mucho.
Sí, por eso quisiera preguntarte, ¿cuándo Trump, el 2 de abril, anunció el Día de la Independencia Económica, enseñando en una tabla Sí. todos los aranceles supuestamente recíprocos y afirmando que él había calculado estos aranceles casi favoreciendo también, sin ser tan malo con los otros países? Había afirmado que la Unión Europea se había aprovechado, por ejemplo, en su relación con Estados Unidos. ¿Cómo ha calculado de veras estos aranceles? Porque el mismo Trump ha dicho que ha tomado en cuenta, bueno, sus técnicos, aranceles, barreras no monetarias y ha dicho otras formas de fraude con relación a los productos norteamericanos que iban a ser importados. Entonces, de veras se trata de aranceles recíprocos, más o menos. ¿Cuál ha sido el método de juicio? ¿Cómo han calculado? La metodología no se conoce, eso es gravísimo, porque los que esperamos, los que vemos y analizamos mercados todos los días, 24/7, en algunos casos, habrán los datos de los mercados. Una de las maneras más, digamos, eficientes de analizar un mercado es cuando tienes bienes y servicios claros, precios claros. En este caso no tenemos la metodología, no sabemos quiénes están detrás de Trump. En el programa no sabíamos, Trump jugó a expandirlos de Goldman Sachs y sabíamos su trayectoria, sabíamos su respaldo, su background. Ahora no lo sabemos. Ahora sabemos que un señor Barro, que te lo juego en el su inferior, fue el especialista que en teoría está detrás de esta metodología, de estas tablas, de la ley. ¿No? Porque también recordemos que la política son gestos. Hay alguien que recomendó a Trump hacer esta suerte de escenografía, los charts de Heston, de 10 mandamientos. La Semana Santa, ¿no? La película fija, ¿no? Semana Santa. No se discute. ¿No? ¿No? Y esta metodología no se conoce de momento. Lo que sí se conoce es lo que sabemos. No sabemos que está hecha en función a métricas, como bien decías, monetarias, métricas en función geopolíticas, como dije hace un ratito, métricas en función del tamaño de la economía, métricas en función del intercambio comercial. Sabemos que, por ejemplo, los 6 principales socios comerciales de Estados Unidos, a saber, Reino Unido, Suiza, Suecia, Canadá, la zona del euro, ¿no? Vamos a considerarla como un país, ¿no? Y un sexto que ya sabemos que de esos seis, por una la mitad han sido sumamente castigados. Entonces, eso no se entiende. No se entiende eso, ¿no? Y da la casualidad que esos 6 son los que las divisas de esas 6 economías son las que más juegan con el dólar. Y son las que más han crecido cierta fortaleza. Por ahí podríamos encontrar. Pero hay un criterio que él ha estado manejando y que por eso él justifica ese tipo de medidas, que pasa por los países abusadores. De su discurso dice, los otros países han abusado de Estados Unidos de las condiciones beneficiosas que Estados Unidos les ha otorgado. Entonces, por eso ahora nosotros vamos a recobrar, ¿no?, lo que él considera que es de ellos. Sin embargo, yo te quiero conectar lo siguiente. Hemos hablado que no se entiende muy bien, en todo caso, los móviles más claros, evidentes, que podrían tener, digamos, esta visión de esta aplicación económica. Sin embargo, muchos especialistas hablan que nos está conduciendo a una desaceleración económica a nivel internacional, una recesión. Ya, yo te pregunto, ¿hasta qué punto la guerra comercial con China tiene que ver con este asunto? Hay una lectura detrás de esto, una segunda lectura, ¿no? Que tiene que ver con esta competitividad, con esta competencia que tiene Estados Unidos con China. Yo no creo que sea algo que le haga temblar el ojo a China, ¿no? Así como cuando nos pone algo nervioso. Pero a Trump sí. Yo creo que es una excusa, más que nada, porque, a ver, voy a hablar en primera persona, mil disculpas. Yo hablo con 4 o 5 traders a la semana, ¿no? En Frankfurt, en Tokio, en Río de Janeiro, hay uno en Sao Paulo, hay uno en Ciudad de México y otro que está en Nueva York. En consenso,
¿no? Nosotros indicamos lo siguiente. ¿Quién? A ver, seamos sinceros, a veces nos reunimos, Yasu, seamos sinceros, ¿quién se fija en la balanza comercial? La balanza comercial siempre va a ser deficitaria en determinados países, sobre todo si eres una economía primaria exportadora. Y no importa, si eres industrializada, lo mismo. Entonces yo creo que este rollo, este estilo, este discurso, esta narrativa de que sí, somos víctimas, yo creo que es parte de esas disonancias cognitivas que tiene Trump, ¿no? Recordemos que él no es muy joven. ¿No? Ese creo que es un gran detalle que a veces los analistas nos olvidamos. Entonces creo que esta guerra comercial tiene más tintes políticos que técnicos o económicos. Y la política creo que tiene que ver más con un Trump que quiere encerrar más a Estados Unidos como una economía más, digamos, internalizada hacia ellos mismos, que trabajen más. Pero aquí hay evidencias que ese tipo de políticas son nefastas. Es más, en estos días se viralizó el video de Ronald Reagan, cuando además, en Europa, la Italia de los años 30, 40, la España de los años 40, la Alemania de los 30, 40, funciona. No funciona. Y mira, y habían viralizado un video de Ronald Reagan, el expresidente norteamericano, donde justamente hablaba Ronald Reagan, republicano, conservador, y él criticaba de manera muy enfática en su momento a los aranceles. Más bien lo que él proponía es que los aranceles se fueran suprimidos para que haya economías dinámicas y libres. Y Trump va en contrasentido a eso, ¿no? Y eso, que estamos hablando de un Ronald Reagan que en términos académicos tampoco pues era una luminaria, ¿no? Pero era un tipo muy astuto políticamente, ¿no? Exacto, era un tipo que se movía muy bien en política, ¿no? Entonces que Trump no. Trump no tiene de momento pues asesores muy sólidos, ¿no? Tiene un Elon Musk que recordemos que cuyos gestos pues no han sido los adecuados. Recordemos en Elon Musk haciendo un gesto que nos recordaba gobiernos totalitarios en Europa de los 40. Recordamos en Elon Musk que apoya, dudoso apoyo a la Alternative für Deutschland, que estuvo lanzado por la Liga, ¿no? De Moscardini. Entonces, creo que volviendo un poquito, regresando a tu pregunta, Manuel, creo que no hay una base técnica, no existe una metodología. Estamos ante una poquedad también por el lado de las políticas públicas. Trump está destruyendo la política pública en Estados Unidos, ya le recortó el presupuesto de educación, ya retiró a los asesores estadísticos. Por lo tanto, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, está extremadamente preocupado. Le ha retirado fondos públicos de ayuda social, tanto local como extranjera. Es decir, Trump lo que está buscando es que Estados Unidos se convierta en una suerte, y no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo otros analistas económicos, políticos, en una suerte de país ya, una economía muy encerrada en sí misma, con tintes totalitarios, digamos, neonacionalistas, nativistas, ¿no? Recordemos que esta cuestión de no diversificación, no igualdad, ya está en todas las oficinas públicas, han retirado todas las fotografías que incluían diversidad de género, diversidad racial, han retirado incluso, recuerdan la bandera de Bolívar, donde hay un marine nativo americano. Claro, Han exacto. retirado esas fotos de todas las oficinas de las Fuerzas Armadas, porque hay un marine nativo americano ahí. No sé si ustedes lo sabían. No. Bueno, la han retirado. La han retirado. Entonces estamos hablando ya de otro Estados Unidos. Hay una hipótesis que algunos especialistas están tomando en cuenta en el caso de estos aranceles, ¿no? Esta lluvia, esta tempestad arancelaria. Y consideran la posibilidad que se quieran utilizar los aranceles como un arma de negociación para renegociar con varios países. Prácticamente la administración de Trump ahora ha afirmado que ya casi 70 países se han contactado sin Navidad con la Casa Blanca para negociar estos aranceles y eventualmente reducirlos. Parece a ver si esta hipótesis es plausible, según tú, para renegociar prácticamente el canje de la deuda de Estados Unidos a 30 años para sustituirla con la
bonos a 100 años, una tasa de interés muy baja para prácticamente suspender el pago de la deuda externa norteamericana. Es posible, es plausible que se utilicen los aranceles para hacer esto. Yo no lo veo descabellado, no lo veo fuera de contexto, yo lo veo con bastante sentido. Y te voy a decir por qué, Francesco, porque tú cuando generas o diseñas una estrategia de aranceles recíprocos, en realidad tú lo haces para presionar a la otra parte. O sea, un arancel recíproco no es otra cosa o no tiene otro objetivo que decirle, Negocio. Esforzarlo. negociar es el objetivo, ¿no? Diseñar acuerdos bilaterales o multilaterales, ¿no? Es el objetivo, ¿no? Digamos, pactar, ¿no? Pactar es el objetivo. Y si en ese tránsito, en esa ida y vuelta, podemos incluir deuda que ya existe, hay un stock de deuda fortísimo, ¿no? En Estados Unidos que le impide, no sé, hacer cambios sanitarios, invertir en infraestructura. Recordemos que Estados Unidos tiene un gap, una brecha de infraestructura en promedio de 25 años. Eso significa que tienes aeropuertos que no se atienden 40 años, que tienes carreteras que no se atienden 50, y tienes colegios que no se atienden 30. Entonces, si en el ir y venir existe una posibilidad de reestructurar mi deuda, que ya está bajando además, ¿no? Ya sea por miedos, ya sea por estrategias, yo creo que sí lleva mucho sentido, ¿no? Entonces, esto de los aranceles recíprocos no lo hace Trump porque Trump sea buena gente. Esto lo hace Trump porque evidentemente hay un discurso, como tú lo sugeriste con China, detrás de esto, ¿no? Ahora, en relación a nosotros los peruanos, este 10%, definitivamente va a haber ámbitos los que se van a ver más afectados que otros, ¿no? La agroindustria me parece que es uno de ellos. Tenemos básicamente prácticamente todos los productos agroindustriales van a estar dentro de la lista: arándanos, fresas, uvas, todo lo que signifique agroexportación, eh, por un lado, ¿no? Por otro lado, vamos a tener también un rango que tiene que ver con ya productos con valor añadido, ¿no? Como por ejemplo joyería, ¿no? Metal mecánica un poco, algunos determinados minerales, ¿no? Esperemos que el cobre no ingrese todavía en la lista, el oro no está de momento, sin embargo, sí algunos activos expresados en oro, ¿no? ¿Eso qué significa? No sé, monedas, antigüedades, joyería, etcétera. Pero de momento el oro no está. Eso nos ayuda bastante. Y el cobre tampoco, ¿no? Entonces hay ahí un espacio todavía para que Perú, por lo menos, e inclusive Chile, te diría, inclusive Colombia, que son tres economías que basculan de alguna manera similar, todavía puedan respirar unos meses más, ¿no? En el campo textil, por ejemplo, tenemos competencias con países asiáticos y esos han sido uno de los más golpeados, ¿no? Tienen aranceles mucho más altos que los nuestros, de 10%. Eh, Eso de alguna manera nos puede invitar a tener una lectura positiva, es decir, a pesar de todo, podemos tener cierto tipo de ventajas, o es una lectura demasiado optimista. No, yo creo que es optimista porque voy a ser un poco técnico. Es muy fácil mover el, digamos, tus matrices, tus curvas de demanda. Voy a poner un poco profesor, ¿no? Tus curvas de demanda las mueves muy fácil, ¿no? Pero tus curvas de oferta no tanto, porque mover una curva de oferta implica cambiar tus estrategias comerciales, cambiar tus estrategias financieras, cambiar tu matriz de riesgo, tu matriz de deuda, de acopio de capital. Entonces, si estamos hablando en términos de textiles, en términos de confecciones, y además arrastramos una competencia en China o en el sudeste asiático, se nos va a hacer un poco complicado, ¿no? O quizás vamos a continuar en ese círculo vicioso que hemos registrado en los últimos 30 años, ¿no? Entonces no va a ser tan sencillo, ¿no? Ahora, en lo que sí podríamos sacar determinado partido, que de momento no lo estamos haciendo y sí deberíamos estar preocupados por ello, es en ya crear, ¿no? Diseñar, y esto es política, es una decisión de Estado, esto es una decisión política, una comisión de una vez para saber qué vamos a hacer
si el día de mañana o pasado o traspasado Trump le pone aranceles al cobre de alto nivel. Como lo han hecho países Chile que van no a, lo tiene. van a tener Chile lo tiene hace un mes. un diálogo directo con Trump. Claro, Chile tiene a su vez una mesa multisectorial del cobre, ¿no? Donde ya tienen sus planes A, B y C, ¿no? Donde ya tienen un colchón, Codelco, que es la Corporación Nacional del Cobre, es la estatal más grande que maneja, opera las minas más grandes del mundo, ya tiene sus mesas de diálogo. Entonces, eso sí, más bien tendríamos que analizarlo, tendríamos que sentarlo, pero esa es una política de Estado y desgraciadamente como se encuentran ahorita las cosas, con nuestra matriz política tan maltrecha, dudo mucho que se diseñe, pero deberíamos ya pensar en ello, ¿no? Ya, pero la falta de gobernabilidad afecta capacidad predictiva frente a una presidencia norteamericana que ha cambiado rumbo. Claro. Entonces, mucho más agresiva para poder lograr una serie de objetivos. Y en este contexto, la pregunta que surge espontánea tiene que ver con unas preocupaciones fundadas o sin ningún fundamento sobre el aeropuerto de Chancay. ¿Qué puede ocurrir? Hipótesis y escenarios posibles. Te lo contesto muy rápido, ¿no? Chancay no va a funcionar para China y para nadie más. Ya va a funcionar para China. O sea, no hay, o sea, el escenario base desde donde parte Chancay ya es un escenario base muy débil. ¿Por qué? Porque, a ver, te lo contesto con un ejemplo. Le contesto con un ejemplo. Hacia noviembre del año pasado, por ejemplo, para que nos demos cuenta un poco de lo desamparado que está el Estado peruano frente a Chancay, la misma una fiscal especializada en aduanas denunciaba que no se había expandido el presupuesto para instalar una fiscalía especializada dentro del puerto. Eso es gravísimo. O sea, que no haya una fiscalía, un ministerio público residente en un puerto es tan grave como que no haya, es tan grave como que no exista la Guardia Marina, no sé cómo se dice, la Guardia Naval, la Guardia Marina, la Guardia Nacional de la Naval, no sé. Entonces, ahí vemos un tema. El otro tema es el tema regulatorio, ¿no? Chancay prácticamente es un monopolio natural y soy muy diplomático diciendo prácticamente, porque en concreto lo es un monopolio natural, ¿no? Donde no hay una regulación franca, sólida, sostenible, donde tanto el Ministerio de Transportes como la Autoridad Nacional Portuaria básicamente han abierto la posibilidad de que Chancay haga, o sea, digamos, que los operadores, que el operador haga y deshaga dentro de la matriz operacional, administrativa, logística del puerto, ¿no? Con lo cual, la gran conclusión, como se dijo al inicio, es que Chancay va a funcionar única y exclusivamente para los operadores, ¿no? El beneficio para China de manera concreta es lo siguiente. ¿Qué hay con los pobladores de la zona? ¿Qué hay con los comerciantes de este lugar? ¿Van a seguir manteniéndose en una condición precaria? Porque justamente es lo que se señalaba a nivel social, que la zona no, al parecer, no va a prosperar. Tienes un megapuerto 80 kilómetros al norte de Lima. O sea, digamos, incluso la misma ciudad de Lima debería recibir digamos, un efecto residual de los beneficios de Chancay. Sin embargo, no lo vas a ver. La gente, todos los que tenían actividades comerciales, de pesca artesanal, toda esa ciudadanía que era un punto crítico, vive actualmente en un limbo económico, social, socioeconómico, donde pues no tienen, digamos, la capacidad de generar economías alrededor del puerto o sinergias alrededor del puerto, ¿no? Sinergias importantes. No, las únicas sinergias son 3 bandas que operan, de extorsionadores, y una de ellas opera en el ingreso. Esos son los únicos que están haciendo sinergias. Son 3 bandas, y una de ellas al ingreso, en la puerta, opera en la puerta del puerto. Digamos, esas son las sinergias. Muchas perspectivas positivas para las personas que viven en este lugar. A menos que el Estado peruano ponga las reglas de juego y a menos que el Estado peruano se ponga firme y les diga pues a los operadores, oigan, estos son los papeles, firmen, ¿no? Vengan también una institución como el Ministerio Público, esto es lo que vamos a hacer con ustedes
esta es la oficina, barco que entra, barco que despacha acá, ¿no? A menos que la Policía Nacional o la Marina de Guerra diga, acá estamos. Bueno, a menos que no suceda eso, creo que Chancay simplemente va a ser, digamos, una suerte de mini país dentro de otro, ¿no? Algo así. No puedo dejar de preguntarte sobre el aeropuerto, nuevo aeropuerto o aeropuerto actualizado, como tú quieras definirlo, Eduardo. ¿Qué perspectivas positivas ves? Ampliación, básicamente. Es una ¿No? Hemos estado 2 semanas atrás y la verdad es que es un aeropuerto muy bonito. Dije una palabra fuera de cámaras que le gustó mucho a Francesco, que es como una suerte de mall con aviones, pero para no hacer propaganda, pues, ¿no? Perdóname, yo que plaza con aviones, pero lo cierto es que sí es otra prueba más de la carencia de Estado, ¿no? La falta de Estado, la falta de instituciones fuertes, ¿no? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones le echa la culpa a todo el mundo. Tienes 1,5 kilómetros de la estación del metro, ¿no? que es algo que está bien. Los peruanos no caminamos mucho, pero no exageremos, ¿no? Entonces, tienes eso por otro lado, y por otro lado también tienes un aeropuerto que ya está al 99,9% y nadie da razón de por qué no se inaugura, ¿no? Y nadie da razón de por qué no está operativo. Entonces creo que hay cosas que demuestran, que ya demuestran la carencia, la poquedad en políticas públicas, en gestión pública, incluso hasta te diría en gestión de presupuestos, ¿no? Bueno, entonces tenemos bastante tela para cortar, ¿no? Sobre estos dos grandes proyectos. O sea, no tenemos... En buenas noticias, no quiero ser el doctor Doom acá, pero ¿qué puedo decir? No puedo mentir tampoco. No eres afín a ciertos consensos, ¿no? De que Chancay va a ser realmente un súper beneficio para la economía peruana. No. Así me regalen un polo, que diga un gorro, no puedo ser economista gestor, pues. O supuesto nuevo aeropuerto, pues, carece todavía de una gestión. Ya, para no irnos con sabor amargo, está muy bonito, la verdad. Muy bonito. Ya, pues la parte cosmética. Sí. Veremos en la parte, digamos, Está muy productiva que bonito. puede generar. Vamos a ver alerta aeropuerto con cosas muy simpáticas, los perros ahí muy bonitos. Nada más. Muchísimas gracias por acompañarnos en Contracara. Muchas gracias. No, ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, Francesco, para ir cerrando el programa, tenemos perspectivas bastante interesantes para el futuro a nivel internacional y también país, ¿no? Pues en temas internacionales, Estados Unidos, demócratas quieren crear lo que han definido como una cámara de guerra para contrarrestar la que consideran la propaganda y el discurso de Trump. Vamos a ver si esta iniciativa de los demócratas pueda, de una cierta manera, favorecer más debate y una discusión, un verdadero debate entre los discursos, tanto de los republicanos como de los demócratas. Pero lo que está faltando todavía, a pesar de esta iniciativa, es un liderazgo demócrata en Estados Unidos. Veremos lo que irá pasando tanto en Estados Unidos. No vemos personajes todavía en el Partido líderes, ¿no? No. Y tampoco en el Partido Republicano. Tampoco. Por eso se justifica, ¿no?, la presencia de Donald Trump. Ahora, veremos también cómo cada país establece su mesa de diálogo con Estados Unidos por el tema de los aranceles. Las reacciones. Porque Estados Unidos está abierto a estos diálogos. Donald Trump ha manifestado que sí, que se puede dialogar. Se puede negociar. Como negociar. Vamos a ver. Sin embargo, esa ventana no está abierta para China de momento. De momento no. La postura más dura va a ser justo la con China. Porque China ha respondido también con aranceles de 34%, si no me equivoco. Y por eso ahora Estados Unidos ha amenazado una suma de total 104% de aranceles. Veremos si efectivamente serán aplicados. Pero la mayoría de analistas apuntan a que va a haber una desaceleración económica internacional muy fuerte. Jugar con los aranceles nunca es bueno. No, JP Morgan ya ha dicho dentro de sus probabilidades, primero ellos pensaban en un 40% de posibilidad de recesión internacional, pero ya más bien ahora ya apuntan a un 60%, y suponemos que esto sigue así,
van a llegar al 100%, ¿no? De que realmente va a haber un gran problema. Puede darse una espiral seria y efecto boomerang. Ya se Varias habla economías. en términos Por eso. comparativos, aunque son condiciones diferentes, pero sí como crisis, tema del 29. Bueno, en fin, ojalá que no. ojalá que no. Ojalá. Pero bueno, amigos, eso ha sido todo con Contracara y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.